Hoy, la verdad que Víctor nos sentimos abrumados, yo personalmente, porque para mí en el plano personal, estar hoy aquí, un 19 de julio, en el vestíbulo de la estación de Canfranc, que probablemente es uno de los lugares más icónicos de Aragón, estar aquí para presentar un libro sobre Canfranc, pues creo que es la culminación de una trayectoria profesional, yo creo que ya no se puede estirar más, y sobre todo es un logro personal, porque este libro probablemente nunca debería de haber existido si no hubiera sido por una llamada que recibí de Víctor López hace 2 años y que me planteaba de qué modo podíamos hacer algo para atender la demanda y el interés que tenían quienes participaban en las visitas guiadas que se arrancan desde hace más de 38 años a la estación de ferrocarril de Canfranc. Como decía Víctor el otro día en la radio, ellos han hecho visitas guiadas a este edificio, el edificio abandonado, el edificio en ruinas, el edificio reconstruyéndose, el edificio cerrado y el edificio ahora luciendo como luce actualmente, siendo este antiguo hotel. Ese interés que sentían, que les acudían a esas visitas guiadas, no se veía correspondido con una publicación que recogiera, que abordara de manera global, de manera panorámica, de manera transversal, todo lo que es el Canfranc. Porque es verdad que hay muchos libros sobre el Canfranc y que se ha generado una fértil producción literaria sobre el Canfranc. Podríamos decir incluso que se ha creado, ha surgido un género literario en torno al Canfranc. Cada uno de ellos ocupa una parcela enfocándose en un tema, en lo ferroviario, en lo militar, en lo histórico, en lo antropológico, incluso en lo emocional, en lo ferroviario. Todos ellos abordaban parcelas muy concretas de la estación, pero no había un libro que abordara completamente lo que es este proyecto. Sí que hubo uno en el que yo también participé hace 20 años, que se llamaba Canfranc el mito, un libro que editamos hace 20 años con la editorial que teníamos entonces. Un libro que está mal que yo lo diga, pero fue un libro que marcó un antes y un después en la producción literaria en torno al Canfranc. Hace 20 años la situación de este edificio era muy diferente y las circunstancias editoriales y la manera en la que una editorial afrontaba un proyecto era también muy diferente a la manera de hacerlo ahora. Con esa trayectoria, con ese pasado y con este presente, con Víctor hablamos sobre cómo podíamos responder a esa demanda de un proyecto editorial que se aproximara al Canfranc como lo que es. El Canfranc no es solo una vía de ferrocarril, el Canfranc no es solo este edificio. De hecho, diría, y sé que esta es una opinión muy poco popular, de hecho diría que este edificio quizá es la última parte de un capítulo en el que hay episodios mucho más importantes. Quizá el más importante es este que tenemos alrededor. Cómo el hombre, como el ser humano, cómo los hombres y las mujeres de hace 100, 120 años decidieron intervenir en el medio, cambiarlo, transformarlo, mejorarlo, construir un paisaje que antes no existía para hacer posible que después se construyera este edificio y todo el complejo ferroviario. Por lo tanto, escribir el Canfranc es un desafío, primero porque no se puede hacer desde una única mirada, y en segundo lugar porque pertenece al territorio de los símbolos. El Canfranc es un símbolo. Hace 20 años ya decíamos que era un mito, desde entonces ese mito todavía se ha alimentado mucho más, con libros, con leyendas, con hipérboles y con muchas historias, algunas creíbles, otras no tanto, pero es cierto que todas ellas han ayudado, han contribuido a que el Canfranc sea en estos momentos, sin lugar a dudas, uno de los destinos turísticos más importantes de Aragón y uno de los referentes en el mundo ferroviario más importante, no solo de España, sino de Europa y del mundo. Y la realidad de este edificio, y la realidad de este hotel, y la trayectoria que tiene este hotel desde hace 2 años, confirma que la fama, la reputación y el mito trasciende de lo local y ya está ocupando el territorio de lo universal. De hecho, aquí cada día vienen a visitar este edificio gentes, y está al aire y lo puede confirmar, gentes de todo el mundo.
Entonces, cuando afrontamos este proyecto, teníamos claro que tenía que ser transversal y pedagógico. No queríamos hacer un libro que tuviera el cuerpo de una tesis, porque no es nuestra posición, sino que queríamos hacer un libro que ayudara a divulgar la historia del Canfranc, que ayudara a entenderla, que ayudara a contextualizarla y que también de algún modo ayudara a corregir algunos errores que se han dado por buenos a lo largo de la historia, situar otros en su verdadera dimensión y también aportar nuevos elementos a esta historia inabarcable del Canfranc, porque este tren, este proyecto, esta línea de ferrocarril ha sobrevivido a lo largo de 3 siglos. El libro comienza en 1853. ¿Por qué? Supongo que muchos lo sabéis. En noviembre de 1853 se publica el Manifiesto de los Aragoneses a la Nación Española. Ese es el acta fundacional de la historia del Canfranc. Ahí comienza todo. Pero para que os hagáis una idea de la envergadura de este proyecto y de las dificultades a las que se enfrentó, desde 1853 hasta que se inaugura, tal día como ayer, hace 47 años, pasaron 75 años. Ese sueño, ese anhelo, esa idea, ese proyecto tardó 75 años en hacerse realidad. Y cuando uno lea este libro, llegará a una conclusión a la que hemos llegado nosotros. Esta estación no se tendría que haber hecho nunca. Este edificio nunca debería haber existido. Si se hubiera guiado este proyecto solo por la razón, por lo racional, por lo económico, por lo técnico, este proyecto nunca hubiera existido, seguro. De hecho, incluso antes de que esta estación se inaugurara, la suerte del Canfranc ya estaba echada y las cartas con las que jugaba eran todas perdedoras. No os lo voy a contar, así lo veis vosotros, pero por eso, por la propia circunstancia histórica que acompañó todo ese largo proceso hasta que el Canfranc se inaugura, por eso es todavía más increíble y más mítica y más simbólica la historia de la estación de Canfranc, del ferrocarril del Canfranc, que es lo que hemos intentado plasmar en este libro, que está dividido en 4 capítulos, son 304 páginas, más de 500 fotografías, y es aquí donde yo quiero hacer una mención especial a amigos como Moncho García, como Pepe Cuarasa, como Juan Carlos Domínguez, como Luisa Grasa, como Alex Varela, como tantos y tantos otros que de una manera generosa, altruista, nos han apoyado, nos han ayudado y han cedido altruistamente, sin pedir nada a cambio, sus fotografías, porque su compromiso con este proyecto, con esta línea es tan grande, su amor es tan grande, que ellos, la única manera que verían sentirse recompensados era viendo sus fotos publicadas en este libro. Como os decía, está dividido en 4 capítulos. Los 2 primeros abordan la historia del Canfranc desde 1853 hasta 1970, hasta ese fatídico mes de marzo de 1970, cuando un accidente, o como os va a decir Víctor, probablemente un sabotaje, acabó con la esperanza de una comunicación de Aragón con Europa, como tantas y tantas generaciones de aragoneses habían anhelado durante tantos años. Y el 4º capítulo, que es el que escribe Víctor, es, desde mi punto de vista, una de las aportaciones más interesantes, y ahora os lo contaré, porque aborda qué ocurre después. Generalmente la historiografía del Canfranc se detiene en marzo del 70, como si después del accidente del Estagnet no ocurriera nada, incluso como si después de eso este edificio hubiera abandonado sus usos y este pueblo se hubiera quedado vacío, nada más lejos de la realidad. Esa historia, esos 50 años que transcurren desde 1970 hasta nuestros días, es ese capítulo, esa narración con tintes costumbristas que es la que aborda Víctor y que además era muy necesaria porque en esa narración hay un homenaje a los hombres y a las mujeres de Canfranc, que son los que de verdad ellos han seguido manteniendo viva la esperanza de un Canfranc nuevamente como estación internacional, como punto de destino de los trenes que vengan de Francia o que vengan del sur.
antes de pasarle el micrófono a Víctor, quería agradecer a mi familia, a mi madre que está en primera fila, a mis hermanas, a Lucía, mi mujer, que ella ha padecido especialmente este libro, y a todos los amigos, a mis mejores amigos que están hoy aquí y que hacen que este día para mí sea especialmente emocionante, especial, irrepetible y inolvidable. Muchas gracias. Buenos días, gracias Juan. Pues si es emocionante para Juan, imaginaos para mí lo que es hoy. En este vestíbulo que hemos visto muchos de los que estáis aquí bien, que luego lo hemos visto mal, que luego lo hemos visto fatal, que lo hayamos muy bien. La verdad es que estoy emocionado, ¿no? Porque es un proyecto que llevaba tiempo en la cabeza para poder hacer, para el que he hablado con más de 37 personas de Canfranc, después de muchas, y os quiero agradecer que lo hayáis hecho, porque hemos invertido mucho tiempo en contar cosas, en revisar datos, para que todo lo que contásemos fuera verdad y no fueran cosas inventadas por unos y por otros. Y de las 37 personas que he hablado en Canfranc, como muchos de estos aquí, pertenecéis a 22 familias, nada menos, ¿no? Con lo cual creo que tenemos un poco abordado toda la historia desde los últimos años de Canfranc Estación, de los reuniones, en el libro. La verdad es que tanto mi familia que está aquí, que os agradezco muchísimo que hayáis venido todos a apoyarme, ¿no? Como muchos de los amigos estos también. Y yo sobre todo conozco a la gente de Canfranc, porque son con las que nos hemos criado más o menos juntos, tengamos una edad más o menos separada, ¿no? Pero aquí estáis personas que habéis nacido y vivido aquí, como Gonzalo, por ejemplo. Habéis trabajado aquí, como Mari, por ejemplo, como Pepe, como Javier, como Emilio también. Bueno, seguro que me olvido, ¿no? de muchas personas porque lo veo bien, un poco por los nervios, ¿no? Que lucháis por esta estación y por esta línea, como Benjamín y todas las personas que han venido de Grecia. Que colaboréis en la medida de lo posible con los amigos del grupo de montaña del seminario. Que, no sé, que intentemos un poco entre todos sacarle a esto la luz que tuvo y que tiene, ¿no? Fijaros, la época que estamos hablando, aquí donde está ahora mi hermano echando unas fotos, aquí había una garita que ponía Oficina de Turismo de Canfranc. Y estaba Pilar Vizcarra aquí atendiendo a todo el mundo, desde la Oficina de Turismo a todos los viajeros españoles, franceses y de otros idiomas que venían. Aquí había una garita, que era el de Francia, donde los franceses, antes de entrar a la aduana, que entraban por aquí cambiaban el dinero de pesetas y venían de Madrid o de Zaragoza a francos. Previamente habían comprado el billete, que estaba la taquilla ahí, y habían cogido en el kiosco pues una revista, lo que fuera, o un chicle de esos de bolas de las maquinitas esas que giraban, pues ahí había una máquina de esas, ¿no? Bueno, ¿qué he tratado de hacer o de escribir? Lo que comentaba Juan. Aquí en Los Arañones, después de hundirse el sabotaje del puente de Estelé, hubo mucha vida. Lo que pasa es que vivíamos de espaldas a lo que era la parte francesa. Cuando el tren francés dejó de funcionar, empezaron a venir camiones, muchos camiones, de los que estáis aquí, ¿os acordáis? Y empezó a haber camiones a los trenes, y camiones a los camiones, y camiones pasando aduanas, llegó a haber hasta 4 o 5 aduanas. ¿Vale? Y algunos de los que estáis aquí habéis trabajado en alguna de ellas. Pero no solamente eso, todos los ferroviarios, que también estáis, algunos hijos y demás, aquí en la brigada de vías y obras, en el depósito de locomotoras, atendiendo aquí en la estación a los trenes, la electricidad, no sé, todo esto era una vida impresionante que hubo en Los Arañones. Pero es que además de esto, resulta que se estaban haciendo y se hizo el salto hidroeléctrico más importante de Europa, aquí, en Canfranc Estación, donde también algunos habéis trabajado, como por ejemplo yo, y donde tengo el placer de decir que Pepe fue mi jefe, y de alguno de vosotros también, que está aquí, Pepe Torrero, fue mi jefe y que me ha ayudado también a recordar cómo funcionaba aquello, cómo se hacían las cosas,
etcétera. Y aunque no os lo parezca, sus no sé cuántos mil años que tiene ya, Pepe, le han llamado, bueno, creo que hace un año, le llamaron los que llevan la central hidroeléctrica para preguntarle cómo funcionaba todo el complejo de la obra de... ¿Es verdad o no? Los de la empresa multinacional le llamaban para ver cuáles eran los mecanismos de funcionamiento. Bueno, pues todo esto, la gente que trabajaba en las aduanas, mi tío, por ejemplo, mi tío Agustín, y muchas personas también, alguna que estéis aquí también, que trabajaban en las aduanas y en la carretera. Bueno, los que trabajaban en forestales, otro sitio, revisamos en el libro los barrios de Canfranc. ¿Qué barrios tenían los arañones? Había uno que aunque hoy todo el mundo pasa tranquilamente, en su momento no se podía pasar. Estaba vallado, estaba reservado solamente para los ingenieros y mucha gente se ponía a mirar desde el monte a ver quién se tiraba a la piscina o a ver si había alguna moza por ahí en bañador o jugando al tenis que se le podía mirar. ¿Vale? Pues eso era forestales antes, para todo el mundo que se nos puede. Con esto quiero decir que toda esa vida, que a mí, como muchos que estáis aquí, a muchos amigos, nos ha tocado vivir de niños, porque aquí hay gente que habéis vivido en la estación, Emilio, Gonzalo, habéis vivido aquí arriba en la parte sur, en un lado, en otro y a veces hasta en los dos, ¿vale? Como es tu caso, a veces hasta en los dos, ¿de acuerdo? Pues esto había que ponerlo en valor y esto había que decirlo. Como también todas aquellas personas, sobre todo mujeres, importantes, emblemáticas que hubo de las que todos nos acordamos, además de Pilar, pues nos acordamos de otras también, de Maripí, la taxista, nos acordamos de la otra Pilar, de Correos, de un montón de mujeres que, ojo, cómo venían aquí, aparte de las madres, que también les hacemos una dedicatoria en el libro, que eran las que soportaban a aquellos familiares, aquellos obreros, estaban las otras mujeres que aquí en Cataluña hubo muchas, muy emblemáticas y pioneras, cada uno en lo suyo. Todo esto es lo que hemos querido poner en valor y decir, además de llegar ya a los años 80 y 90, con todas las manifestaciones, todo lo que hemos ido haciendo, todo el recorrido por toda Europa que nos hemos ido haciendo, que ese recorrido lo empezó Antonio, que está por algún lado, ahí está, con Marcelino Camacho y con la Rodeta, empezasteis vosotros en el año 70 a reivindicar el ferrocarril y hemos seguido y seguimos y seguiremos hasta que esté abierto. Todo eso es lo que recogemos en el libro, en el último capítulo, y lo que de verdad para mí ha sido un honor presentar, hacer, escribir y juntar con lo que ha aportado también Juan para que sea esto un producto de mucho interés. Estoy muy agradecido, de verdad, y yo espero que os guste. Seguro que tenemos algún gazapo, no será intencionado, porque hemos intentado recoger todo lo posible, pero luego resumir todo lo que hemos recogido es muy difícil, porque si no nos hubiera salido un libro de 800 páginas, eso no puede ser, porque no se puede comercializar y no se puede vender y no se puede presentar. Pero hemos querido hacer algo digno, chulo y que sobre todo sea lo más exacto posible, desde 1853 hasta hoy, que generosamente Alain nos ha prestado este vestíbulo donde normalmente no se hacen presentaciones, porque se hacen en la coctelería al final, con lo cual es de agradecer también. Gracias de verdad a todos, espero que os guste mucho el libro y que tanto esta es una presentación especial, vamos a hacer más, pero serán personas seguramente de fuera, de lejos, de aquí, pues estáis muchas caras conocidas de niños, de adultos y de un poco toda la vida canfranera que nos hemos pegado aquí en este precioso municipio, que como yo digo no tenemos ni santo ni patrón, porque celebramos ayer, el día de la inauguración de la estación, pero ni tan mal, ¿no? Bueno, pues somos un poco raretes, pues ¿qué le vamos a hacer? Somos singulares, pues ya está, pues eso es un poco lo que nos diferencia de otros y por eso estoy muy agradecido. Muchas gracias.